Yolanda Díaz no tiene lapsus. El lapsus es Yolanda Díaz. Hubo un tiempo, no hace mucho, en el que Yolanda Díaz, hoy vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, era encumbrada a los más elevados altares por la izquierda política y mediática de nuestro país, cual diosa del rojerío patrio. De hecho, algunos iluminados, de esos que tanto abundan en los platós de televisión, se atrevieron incluso a pronosticar que Yolanda, conocida cariñosamente como Yoli, era sin duda el futuro de la izquierda española, hasta el punto de situarla como la futura presidenta del Gobierno. Y muchos de vosotros diréis, ¿pero cómo? ¿En serio? Pues sí. Y tan en serio, amigos, tanto como que hace apenas 2 años Yolanda lanzaba su nueva plataforma política bajo esa premisa, entre aplausos de sus más fervientes seguidores y pelotas. Y hoy, humildemente, creo que puedo ser útil a nuestro país. Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España. Si vosotros lo queréis, lo vamos a conseguir. No fue un mal sueño ni un espejismo fruto de la imaginación. Esto sucedió en España hace ahora 2 años y no fueron pocos los zurdos que apoyaron semejante dislate. Yolanda Díaz, primera presidenta de España. ¿Se imaginan? Por suerte eso nunca sucederá, pero por desgracia nos perderemos días de gloria, porque si algo ha demostrado Díaz es su innata capacidad para distraer al personal con sus ocurrencias y habituales meteduras de pata. Valga como ejemplo su último error cometido esta misma semana. Atentos. Usted que está tan preocupada por la corrupción. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás. Queda gobierno de corrupción para rato. Eso es lo que dijo la vicepresidenta. Normal que la bancada del Partido Popular en el Senado se levantara como un resorte para vitorear a la también ministra de Trabajo. Pero bueno, diréis, un error lo tiene cualquiera. No es para tanto. Gazapos y lapsus hay muchos, muchísimos en política. Y sí, es verdad, pero lo raro es que se produzcan 2 de tamaña relevancia en la misma intervención, con apenas unos segundos de diferencia. ¿Usted se acuerda, señora García, de una frase que profirió alguien en España que decía: el dinero público no importa, que no es de nadie? Fue un dirigente del Partido Popular. Sí, la misma Yolanda, que auguraba gobierno de corrupción para rato, endosaba pocos segundos antes al Partido Popular una polémica y muy famosa frase que en realidad pronunció la socialista Carmen Calvo en el año 2004. No fue el PP, no. Fue Carmen Calvo, exministra de Sánchez y hoy presidenta del Consejo de Estado. Visto lo visto, ¿se puede saber para qué narices tiene asesores Yolanda? Porque o bien no hacen su trabajo o bien no saben hacerlo, sobre todo si se tiene en cuenta que luego, encima, intentó justificar su metedura de pata culpando a la bancada popular. Y señora García, queda gobierno de corrupción para ratos. Bueno, pues sí, he tenido un lapsus en el Senado y he tenido un lapsus porque es imposible tomarse en serio las sesiones de control. Estaban a gritos, no paraban de interrumpirnos. Ruego a la bancada del Grupo Parlamentario Popular que guarden las formas. En teoría preguntaban por la corrupción y la señora García, portavoz del Senado del Partido Popular, se la toma de choteo. Los gritos, las algarabías, realmente es imposible hablar en el Senado. Son unos maleducados, siento decirlo, pero es verdad. Pues sí, hace tiempo que la educación y el decoro abandonaron las Cortes españolas, pero eso no es de ahora, viene de lejos. Y tanto el griterío como los insultos no son algo exclusivo de uno u otro partido, sino que son norma entre los grupos parlamentarios. Su explicación, por tanto, es una mala excusa, pésima si tenemos en cuenta que Yolanda Díaz es, de lejos, una de las peores políticas de la historia de España. Veamos. ¡Ay, Yoli, Yolanda, Yoli! Dice la ministra que ha tenido un lapsus porque los senadores del PP son maleducados y la despistaron.
Vale, pero entonces, ¿a qué se debe el lapsus que tuvo lugar la semana pasada cuando, en respuesta a las amenazas de Trump de imponer nuevos aranceles a España por culpa de la chulería de Sánchez, confundió el verbo profesar con el verbo infligir en medio de un nuevo lío lingüístico? Voy a decirle al señor Trump que el pretendido castigo que quiere profesar a los españoles le va a salir muy caro a los norteamericanos. Me quiero explicar. Le voy a dar una mala noticia al señor Trump. Y es que la balanza comercial de España con Estados Unidos es deficitaria. Hay que recordárselo al señor Trump. Los castigos no se profesan, señora ministra, se infligen. Profesar e infligir tienen significados muy diferentes. Profesar hace referencia al ejercicio de una profesión o a la expresión de una opinión, creencia o afecto, mientras que infligir, por el contrario, significa imponer o causar algo negativo, como las sanciones y aranceles que blande Trump. Este error, al igual que los anteriores, no pasaría de anécdota si se tratase de algo más o menos aislado o puntual, pero es que el reguero de frases sin sentido e ininteligibles es de tal calibre que lo que debería ser una anomalía en cualquier político que se precie ya es norma en boca de la líder de Sumar. Basta con repasar algunos de sus grandes e icónicos hits. Para empezar, ¿qué es la economía? Cuando apellidamos al Ministerio con la economía social, estábamos diciendo que pensábamos en grande y que la economía es mucho más que la economía convencional. ¿Y los ERTEs? ¿Qué son los ERTEs, señora ministra? A ver si soy capaz de explicarlo. Los ERTEs no son parados. Los ERTEs los hemos hecho para no destruir empleo. Y vuelvo a decir que por eso la Comisión Europea quiere emular el modelo español, porque es, digamos, como una especie de dique, ¿vale?, que impide que no se despida la gente. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro Escrivá. Por tanto, los ERTEs no son paro. Piensen que computan, están de alta. ¿De acuerdo? Están de alta, por tanto, no están en el paro. A ver si soy capaz, porque muchos periodistas lo preguntan, a ver si entre los dos somos capaces. Y luego hay dos datos en el ERTE, lo vuelvo a explicar. Un primer dato que es la empresa, imagínense una empresa X, que cualquiera, presenta un ERTE. Y eso es lo que hemos dicho, que las comunidades autónomas nos dicen, las que dan los datos, que tenemos expedientes de empresas hasta un total de 235.000 ERTEs de empresas, no de trabajadores. Pero el SEPE tiene un dato a día de hoy, que es que de esos ERTEs que tenemos administrativamente gestionados, tenemos 620.000 personas, ahora son los trabajadores, la parte física del ERTE, personas que ya tienen el reconocimiento de la prestación pública de desempleo, más allá de los 2.331.000 personas que a día de hoy les hemos reconocido su prestación pública de desempleo. No sé si el ministro Escrivá me puede ayudar, pero vamos, no son parados. Está claro. Madre mía, qué lío. ¿Ha quedado claro? La verdad es que no mucho, pero sigamos. Hablemos ahora de sindicatos, en concreto del primer sindicalista de la historia, según Díaz, alias La Erudita. No se explica la historia de la humanidad desde Espartaco hasta hoy sin la conquista de nuevos derechos. Por eso estos debates son tan claves. Desde Espartaco hasta hoy era un gran sindicalista. Espartaco fue esclavo y gladiador en la antigua Roma, sí, pero también sindicalista. Mucho antes de que naciera UGT y Comisiones Obreras, o quizá fue uno de sus primeros afiliados. ¿Quién sabe? ¿Y los autónomos? ¿Qué me decís de los autónomos? Tenemos en positivo, gracias a todas esas políticas públicas que a veces se discuten mucho, tenemos el mayor número de personas autónomas de la historia de nuestro país. Son muy importantes para la economía de nuestro país. Además, son el enclave territorial. Bueno, al margen de que eso de que los autónomos son el enclave territorial no se entiende muy bien, lo cierto es que los autónomos, lejos de estar en máximos, están en mínimos históricos, ya que tan solo representan hoy el 14% del empleo total, su nivel más bajo desde que existen registros. Hablemos ahora de impuestos. Hay frases que se repiten a diario. En la sesión de control de ayer la hemos escuchado
por los dirigentes varios, ¿no?, con distintos nombres de partidos políticos, que yo voy a citarles alguna. Nos roban, el Estado vive de nosotros, hay que pagar menos a cualquier precio. Cuando un dirigente público, da igual de qué partido sea, dice que el Estado nos roba, es que le está haciendo mucho daño a la democracia en España. Vaya, resulta que criticar las subidas fiscales y denunciar los impuestos abusivos no es democrático. Pues que se lo digan a Suiza, Luxemburgo, Andorra, Irlanda y tantas otras democracias occidentales cuya carga tributaria es muy inferior a la española. Y si dice esto de los impuestos, ¿qué no dirá, atención, de la inteligencia artificial? Prepárense. Está habiendo procesos acelerados de competencia desleal. Primero, por lo que se llama la colusión algorítmica, que se está utilizando los datos empresariales, a veces hablo con empresarios que ni lo saben, para distorsionar la posición de mercado de sus productos. La colusión algorítmica que, como pasa en la fisicidad, por pactos expresos o por pactos, digamos que omisos, pero fijando precios y situando fuera del mercado a muchísimos empresarios y empresarias a favor de algo que hablaba ahora Fernando, que yo denomino, si me permiten, anarcotecnofeudalismo, que es algo muchísimo peor. Desde la colusión algorítmica al anarcotecnofeudalismo. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Y estos dos palabras en una sola frase, ojo, que tiene mérito. Ahora bien, entender lo que se dice entender, no he entendido nada. ¿Y ustedes? Quizá deberíamos contratar algún traductor de esos que hay en el Congreso para desenredar el lenguaje yolístico y pasarlo al castellano, porque así, desde luego, no hay forma. Pero sigamos, porque hay más. Vayamos ahora con el cambio climático. Que tiene que haber justicia climática y tiene que haber justicia social. El cambio climático es una realidad hoy. Lo estamos viviendo. No podemos estar aquí. Nos morimos. Está afectando a nuestras vidas. Está afectando a nuestros trabajos. Nos morimos, dice Yolanda. Necesitamos justicia climática, sea lo que sea eso. Ajá. ¿Nos podría poner algún ejemplo, señora ministra? Hoy vamos a dar certezas a las empresas y a los trabajadores y trabajadoras. Vamos a desenvolver unos permisos climáticos que van a ser de 4 días, es decir, ningún trabajador ni trabajadora tiene que correr ningún riesgo, y a partir de esos 4 días las empresas podrán ubicar a esos trabajadores y trabajadoras como una causa de fuerza mayor, es decir, como si un ERTE normal se tratase, ¿no? Por tanto, por primera vez en España, siguiendo el modelo de Canadá, vamos a tener permisos auténticamente climáticos. Permisos climáticos. ¡Acabáramos! Ya estamos salvados. Me quedo mucho más tranquilo. Gracias, ministra. Disculpen, pero es que son tantas las tonterías, tantas y tan elevado el nivel de chorradas que necesitaba hacer una pausa para tomar aire. Continuemos. Vayamos ahora con Yolanda y sus distopías. Que se han empeñado en que no hay alternativa y en formular un mundo que es profundamente distópico. Cuando los mundos son distópicos nos roban lo más importante y lo único que tenemos como seres humanos, que es la capacidad de soñar e imaginar. Yolanda y sus horizontes. Son gentes del Mediterráneo. Yo soy gallega. Me di cuenta, cuando mi hija fue a Madrid, que cuando le hablaba a sus compañeras del horizonte, sus compañeras no sabían bien de qué le hablaba. Ustedes tienen el Mediterráneo, levantan la mirada y ven el horizonte. Mirar al horizonte es clave para poder cambiar la vida de la gente. Yolanda y su concepto de patria. Me gustaría que abandonásemos quizás la carga pesada del concepto patria para trabajar sobre el concepto matria. Y por supuesto, para terminar, un clásico, Yolanda y sus cohetes espaciales. Reflexiones en torno a las élites tecnológicas, ¿no? Y es curioso cómo nos señalan que son conscientes esas personas inmensamente ricas
son conscientes, y cito palabras literales, que nos vamos al carajo. Y como nos vamos al carajo, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B. Y el plan B tiene que ser para ellos y para ellas muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra, es el mundo del metaverso, hablábamos ahora con los coordinadores y las coordinadoras del metaverso, o es también el mundo de sus mansiones fortalezas, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Es el mundo que no queremos, es el mundo justamente que la ciudadanía no quiere. Llegados a este punto, vaya por delante que mi intención en ningún caso ha sido ridiculizar o burlarme de la ministra. Nada más lejos de la realidad. No y 1000 veces no, porque aquí los únicos que se ríen de los españoles, de todos nosotros, son Yolanda Díaz y sus patéticos palmeros. Lo mínimo que se le debería exigir a un político en una democracia digna de tal nombre, además de limpieza y una gestión más o menos aceptable, que es lo lógico, es saber hablar. Ya que la política en esencia es el arte de la palabra, o al menos no decir estupideces. Sin embargo, ninguna de estas exigencias se cumple en el caso de Yolanda. Tenemos una vicepresidenta que escupe tonterías allá donde va y que por no saber no sabe ni hablar. Algunos no le darán importancia y a otros muchos les parecerá gracioso, pero lo cierto es que resulta trágico. Es una tragedia que España cuente con políticos de este nivel. Si Yolanda fuese abogada o procuradora y se dedicase al sector privado, pues allá cada cual. Poco o nada tendría que decir al respecto, pues en nada me afecta. Allá ella y sus clientes. Pero es que resulta que Yolanda es política, diputada nacional, ministra y vicepresidenta, y tanto yo como todos vosotros le pagamos el sueldo para que en teoría nos represente. Pues valiente representación, ¿no creen? Es una vergüenza, una calamidad, un insulto que alguien así llegue a las más altas esferas del Estado. Y sin embargo, ahí la tienen, gobernando, legislando y sentando cátedra, lo cual dice mucho de la desastrosa deriva que ha tomado el país. No, amigos, Yolanda Díaz no tiene lapsus. El lapsus es Yolanda Díaz. La trinchera de llamas. Es radio.